Estamos en las noticias de France 24. Esta noche, en contexto global, estos son los titulares. El canciller iraní Abbas Araghchi ya está en Islamabad para la nueva ronda de negociaciones indirectas con Estados Unidos este sábado. El gobierno pakistaní hará de mediador entre las partes y, según Donald Trump, Irán presentará una propuesta para el fin de la guerra. Se reunieron en Venezuela Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Los países buscan incrementar el comercio bilateral y enfocarse en la lucha contra las mafias en la frontera. También se explora que Colombia suministre electricidad al oeste de Venezuela. Analizamos. Y Perú sigue en vilo. Con 95% de votos escrutados, aún no se define el competidor de Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Y un juez rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preventivamente a Piero Corbeto, ex jefe de la Oficina de Procesos Electorales, luego de que la Policía Anticorrupción allanara su casa. Estados Unidos afirma que las negociaciones entre Washington y Teherán avanzan. El viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Irán llegó a Islamabad junto a su delegación y se espera que transmita la posición de su país al mediador pakistaní. Entre tanto, Donald Trump también ha enviado a sus principales negociadores, Jared Kushner y Steve Witkoff, a la capital pakistaní. Según el mandatario, Irán presentará una propuesta para el fin de la guerra. Veamos. En la pista de la base aérea Nurhan, el ministro de Asuntos Exteriores iraní era esperado con gran expectativa, mientras una reunión y la reanudación de las negociaciones entre estadounidenses e iraníes parecían inminentes. Irán había anunciado previamente el envío de su ministro a una gira, sin mencionar una posible reunión con la otra parte. Viajaré a Islamabad, Mascate y Moscú en una gira oportuna. El propósito de mis visitas es coordinar estrechamente nuestras acciones con nuestros socios en asuntos bilaterales y analizar la evolución de la situación regional. Nuestros vecinos son nuestra prioridad. El ministro y su delegación se reunirán con mediadores pakistaníes, a quienes transmitirán la postura iraní respecto a las negociaciones con Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump envía a sus dos emisarios, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes partirán el sábado y, según la Casa Blanca, podrían reunirse con los iraníes quienes se han puesto en contacto para negociaciones presenciales. Como saben, y ya lo comenté a principios de esta semana, el presidente se mostró flexible al conceder una prórroga del alto el fuego. Durante todo este tiempo, el presidente decidió enviar de nuevo a Islamabad al enviado especial Witkoff y a Jared Kushner. Los iraníes quieren hablar en persona. Y como les he dicho muchas veces, el presidente siempre está dispuesto a darle una oportunidad a la diplomacia. Así pues, Steve y Jared viajarán mañana a Pakistán para escuchar a los iraníes. Esperamos que se logren avances y que de esta reunión surjan resultados positivos. En esta ocasión, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien lideró por su país la anterior ronda de negociación, no viajará a Pakistán, pero permanecerá atento en caso de que se produzca un avance significativo. Vamos con una noticia que ocupa portadas de prensa. Estados Unidos ha consumido tanta munición en la guerra con Irán que algunos responsables ya están expresando su preocupación ante la posibilidad de un conflicto a corto plazo contra una potencia como China. Al parecer, el ejército estadounidense se vería incapaz de responder. Veamos el informe. Es imposible imaginar a Estados Unidos en guerra sin sus famosos Tomahawk. Desde el inicio del conflicto en Irán, Washington ha lanzado más de 1.000 de sus emblemáticos misiles de crucero, 850 de ellos en los primeros 30 días. Como resultado, las reservas nacionales se han reducido en aproximadamente un tercio, lo cual es mucho si tenemos en cuenta que se necesitan 2 años y más de $2 millones para fabricar un misil. Y este tipo de cálculo se aplica a otras municiones clave de defensa estadounidense. La guerra en Irán ha consumido entre 1.500 y 2.000 misiles de defensa, como los lanzados por los sistemas Patriot, y más de 1.000 misiles de largo alcance. Según la prensa estadounidense, la reposición total de las existencias podría llevar hasta 6 años. Todo esto lleva a este reconocido centro de investigación de Washington a concluir. La disminución de las existencias de munición supone un riesgo a corto plazo. Una guerra contra un adversario de la misma envergadura como China supondría un consumo de munición mucho mayor que en el conflicto actual. Las existencias de antes de la guerra ya eran insuficientes. Su nivel actual limitará las operaciones estadounidenses en caso de un futuro conflicto.
Para respaldar el esfuerzo bélico en Medio Oriente, el Pentágono ha redesplegado equipos desde Asia y Europa, asumiendo así el riesgo de reducir temporalmente la capacidad de disuasión estadounidense frente a otras potencias. En respuesta, la administración Trump está cerrando acuerdos con grandes grupos armamentísticos, como Lockheed Martin, para aumentar el ritmo de producción. La Casa Blanca también espera que el Congreso apruebe un gasto de unos $350.000 millones para garantizar las reservas críticas en el próximo presupuesto. Vamos a cambiar de tema. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron en Caracas un plan para combatir las economías ilegales en la frontera común, como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Y en cuestión energética hablaron de la posibilidad de que Venezuela envíe gas a Colombia y que este último dé conexión eléctrica al oeste de Venezuela. Vamos a analizar sobre esta reunión y por eso conectamos con Ronald Rodríguez, profesor investigador y vocero del Observatorio de Venezuela en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos en la Universidad del Rosario. Ronald, un placer como siempre. Ángela, gracias por la invitación. Vamos a hablar primero, si te parece, del tema de frontera. Delcy dice que los grupos ilegales deben saber que hay pasos firmes en su contra. Sin embargo, por mucho tiempo Venezuela ha permitido la acción, por ejemplo, de la minería ilegal. Incluso hay denuncias de que el chavismo se benefició de esas explotaciones. Y hay realmente, entonces, te pregunto, voluntad y posibilidad de hacer retroceder a los grupos que controlan grandes tramos de los más de 2.000 kilómetros fronterizos. Con dificultad, Ángela. La particularidad es que del lado venezolano, durante los últimos años, el ELN ha logrado tomar importantes porciones de territorio, no solamente ejerciendo gobernanza sobre la población, sino incluso, hay que decirlo, también ganando parte de legitimidad. El gobierno venezolano durante mucho tiempo extorsionó a sus propios ciudadanos, permitió que organizaciones criminales se apoderaran de yacimientos de minería y fue el ELN, con anuencia del gobierno venezolano, el que posteriormente estableció algún tipo de orden en esta zona. Hoy el ELN se encuentra en un proceso de expansión incluso hacia el territorio colombiano. Llevamos más de un año con una confrontación en el Catatumbo colombiano, una zona de alta producción de hoja de coca y que lamentablemente ha dado lugar a enfrentamientos que han desplazado a más de 100.000 personas en el último año. Este grupo es una piedra en el zapato para Colombia, para Venezuela, pero particularmente para los Estados Unidos, que ha anunciado que si los países no se hacen cargo de estos grupos, está dispuesto a llevar acciones militares contra ellos. Eso podría ser un bombardeo en Colombia o en Venezuela. Bueno, hay incluso insinuaciones que hacen expertos de que Venezuela podría haber aprovechado como financiación pues estas explotaciones ilegales porque el propio país no tiene la manera para realizar la extracción en un terreno que de otra manera es rico en minerales. Del otro lado está Colombia. ¿Cómo puede aportar, entendiendo que justamente la seguridad ha sido un punto débil del gobierno Petro, pero además qué garantía hay de que se mantengan estos compromisos cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina y la derecha podría volver al poder? Muy pocas garantías. Además, el presidente Petro, como bien lo señalas, es un presidente con el sol en la espalda. Ya le queda poco tiempo de gobierno. No es habitual que un presidente recurra a una visita en este momento. De hecho, por lo que sabemos, esta era una visita de la Comisión de Frontera y Vecindad. Era una comisión técnica que se había planeado desde hace tiempo, cuyos resultados de la segunda ronda no se habían materializado. Fue el presidente Petro el que insistió en la necesidad de asistir a Venezuela, aparentemente para presionar en dirección a los temas energéticos. Los temas de seguridad fueron, digamos, el centro de la agenda formalmente, pero en la práctica también se quedaron temas por fuera. A mí me sorprende, por ejemplo, que el presidente colombiano no haya hecho ningún pronunciamiento frente a los colombianos detenidos en Venezuela. En este momento, Foro Penal anuncia que hay aproximadamente 9 colombianos y 11 colombo-venezolanos y en ninguna de las declaraciones se nombró. La situación de seguridad es bastante compleja y, en efecto, el presidente Petro ha sido un gobierno que ha retrocedido en esta materia y particularmente en el Catatumbo. Son más de un año de desplazamiento sin que haya una solución a ese conflicto. Bueno, justamente entonces, ¿cómo podemos leer el hecho de que Gustavo Petro sea el primer mandatario en visitar Venezuela, en reunirse con Delcy Rodríguez después de esta salida violenta y, bueno, arresto de Nicolás Maduro?
Es muy llamativo. De hecho, hoy es un día bastante agitado para la diplomacia venezolana. Estuvo el presidente Petro, pero después llegó el encargado de negocios o el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. Creo que la relación hoy entre Colombia y Venezuela se juega a tres bandas, teniendo en cuenta que el régimen venezolano es tutelado por los Estados Unidos y que se ha alineado rápidamente a los intereses de los Estados Unidos. Esta visita del presidente colombiano es un mensaje en dirección de apoyo que le ha tenido el presidente Gustavo Petro al régimen venezolano. De hecho, Delcy Rodríguez en la declaración lo agradeció, pero la relación en este momento entre Venezuela y Colombia pasa sin lugar a duda por Washington, y creo que hay temas de la agenda bilateral que están marcados por cómo los va a tomar Estados Unidos y cuál va a ser su nivel de injerencia. Particularmente los energéticos, Estados Unidos parece estar muy interesado en que Colombia se convierta en un país dependiente del gas venezolano, y esto es llamativo en un contexto donde Estados Unidos ha utilizado la dinámica de la extracción de Nicolás Maduro para tener una soltura, un manejo de los recursos naturales de Venezuela. Bueno, está claro que Estados Unidos tiene interés en que Colombia, por decirlo de una forma coloquial, se apersone del tema de la violencia y de la inseguridad en Venezuela. Es decir, lo vimos después de la última reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, que esperábamos que fuera un fiasco, y la verdad es que fue un buen encuentro. ¿Hay ahí estos intereses a tres bandas que tú mencionas? Sí, sin lugar a duda. Y el factor ELN es un factor fundamental. El ELN se convirtió en un elemento de protección de la revolución bolivariana, incluso se le consideraban las estrategias de seguridad para evitar la caída de la revolución bolivariana, pero una vez se da la extracción de Nicolás Maduro, se demuestra que el régimen venezolano no tenía la fuerza que supuestamente tenía para defender de acciones de los Estados Unidos. No obstante, el ELN sí tiene un control territorial y, como lo señalabas al inicio, sobre todo en áreas de importantes recursos estratégicos. Tristemente, hoy en Venezuela y en la frontera colombo-venezolana convergen los principales negocios de la ilegalidad: el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, pero también la minería ilegal, que está dando tantos réditos y que está haciendo que estos grupos sean una piedra en el zapato para Colombia, para Estados Unidos y particularmente, lo digo para Venezuela, que hoy tiene una dependencia y una dinámica bastante particular con lo que le ordena el presidente norteamericano. Bueno, el tiempo no nos alcanza, Ronald. Ojalá tuviéramos más, porque esto es largo de analizar, pero gracias por darnos algunos puntos clave y feliz noche. Ángela, gracias por la invitación. Y vamos a finalizar en Perú. El conteo de votos al 95% no arroja aún un competidor para Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y la justicia especial debe resolver en base a las actas observadas lo ocurrido en las elecciones. En tanto, la justicia electoral rechazó pedidos de elecciones complementarias. Veamos el informe. La incertidumbre continúa en Perú. 12 días después de las elecciones, el país sigue sin saber quién disputará la segunda vuelta el 7 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que ya no tiene actas pendientes por revisión después de contabilizar poco más del 95% de ellas. Ahora, los jurados electorales especiales deben expedirse sobre las actas observadas. De esto dependerá qué candidato se enfrentará a Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, en el balotaje. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se perfila para esa segunda vuelta, pero el conservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, aún tendría chances. Este pidió elecciones complementarias, pero este viernes la justicia lo rechazó. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de elecciones generales 2026. Los problemas en la jornada electoral generaron demoras en la apertura de las mesas de votación y dejaron sin sufragar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar el sufragio hasta el lunes 13 de abril, algo inédito en Perú. Estos problemas también derivaron en los señalamientos contra el ahora ex titular de la OMPE, Piero Corbeto, quien renunció el martes.
y este viernes la justicia allanó su domicilio antes de ser interrogado por la Fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones. Sin embargo, la justicia peruana rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preliminarmente a Corbeto. El Jurado Nacional Electoral, la máxima autoridad en la materia, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo. Hasta aquí este bloque informativo, pero quédese, ya viene Aquí América con Alejandra Leucau en segundos en France 24.